El 8 de agosto de, no, perdón, 8 de agosto de 1974, a las 9:01 de la noche hora del este, Richard Nixon entró al Salón Oval para su última transmisión presidencial. 17 millones de estadounidenses observaban mientras el hombre más poderoso del mundo se preparaba para hacer lo impensable, renunciar. Pero lo que Nixon dijo en cámara esa noche fue solo una fracción cuidadosamente ensayada de la verdad. Las palabras reales, las que pronunció en privado a su personal devastado 30 minutos antes, revelaron un hombre completamente diferente. Furioso, o paranoico, convencido de que había sido traicionado por sus propios aliados. «No soy un maldito criminal», había gritado Nixon a su jefe de gabinete, golpeando su escritorio con tanta fuerza que una lámpara cayó al suelo. «Hice lo que todos los presidentes han hecho, pero ellos me eligieron a mí para destruir». Hoy revelamos exactamente qué dijo Richard Nixon cuando renunció en 1974. ¿Y por qué esas palabras privadas, nunca transmitidas, nunca destinadas a oídos públicos, cuentan la verdadera historia del colapso más espectacular en la historia política estadounidense? Para comprender por qué Richard Milhous Nixon se convirtió en el único presidente estadounidense en renunciar, debemos retroceder exactamente 2 años, al momento preciso cuando una decisión aparentemente menor desencadenó una cascada imparable hacia el desastre. El 17 de junio de 1972, a las 2:30 de la mañana, 5 hombres fueron arrestados dentro del complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C. Llevaban equipos de escucha electrónica, cámaras y herramientas de entrada. Su objetivo, las oficinas del Comité Nacional Demócrata. En ese momento, parecía un crimen menor, un robo fallido, quizás operativos políticos demasiado entusiastas trabajando por cuenta propia. El Washington Post lo reportó en la página 30. La mayoría de los estadounidenses nunca lo notaron. Pero lo que casi nadie sabía era que esos 5 hombres no eran operativos independientes. Eran empleados del Comité para la Reelección del Presidente, directamente conectados a la Casa Blanca de Richard Nixon. Y lo que absolutamente nadie sabía, excepto un círculo interno minúsculo, era que Richard Nixon personalmente había aprobado un programa masivo de operaciones encubiertas contra oponentes políticos, periodistas y cualquiera percibido como amenaza a su presidencia. Watergate no fue un incidente aislado. Fue simplemente el momento cuando todo el aparato secreto quedó expuesto. Nixon, el 37º presidente de Estados Unidos, estaba en el apogeo de su poder en junio de 1972. Había abierto relaciones con China en un viaje histórico en febrero. Estaba negociando reducción de armas nucleares con la Unión Soviética. Iba camino a una victoria aplastante de reelección en noviembre contra el demócrata George McGovern. Era, en muchos sentidos, invencible, y sin embargo, estaba a punto de autodestruirse completamente. Porque Richard Nixon tenía un defecto fatal que superaba todas sus habilidades considerables como estratega político: paranoia absoluta. Una creencia profundamente arraigada de que enemigos invisibles estaban constantemente conspirando contra él. Una convicción de que las reglas normales no aplicaban a un presidente, que cualquier acción estaba justificada si protegía la seguridad nacional o su propia posición política. La presidencia. Nixon había dicho una vez a su consejero de seguridad nacional, Henry Kissinger: «No es solo un trabajo, es una fortaleza asediada, y yo soy el único que entiende cuántos enemigos están fuera de las murallas». Esta mentalidad llevó a Nixon a autorizar una serie de acciones que gradualmente cruzaron líneas que ningún presidente había cruzado antes. En 1971, después de que el New York Times publicara los papeles del Pentágono, documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam, Nixon estableció una unidad especial llamada los Fontaneros, con un mandato simple: detener filtraciones de información a la prensa por cualquier medio necesario. Los Fontaneros rompieron en la oficina del psiquiatra del filtrador Daniel Ellsberg,
buscando información comprometedora. Desarrollaron planes para desacreditar periodistas. Crearon listas de enemigos que incluían actores, académicos, empresarios, cualquiera percibido como hostil a Nixon. Y Nixon sabía todo esto. No solo lo sabía, lo aprobaba, lo alentaba. Quiero que sean duros, había dicho Nixon a su consejero doméstico John Ehrlichman en una reunión grabada en septiembre de 1971. No me importa cómo lo hagan, averigüen qué tienen estos tipos en sus pasados. Todos tienen algo, encuéntrenlo, úsenlo. Era una mentalidad que convertía la política en guerra total. Y cuando tus oponentes son enemigos, cuando crees genuinamente que ellos harían lo mismo si tuvieran la oportunidad, entonces cualquier táctica se vuelve aceptable. El allanamiento de Watergate fue simplemente la extensión lógica de esta mentalidad. ¿Por qué no espiar a los demócratas? Probablemente ellos estaban espiándolo a él. ¿Por qué no obtener ventaja a través de inteligencia ilegal? Todos los presidentes anteriores habían doblado reglas. Nixon simplemente era más sistemático al respecto, pero lo que Nixon no había anticipado era que sería atrapado, y que una vez atrapado, su respuesta instintiva, encubrir todo, mentir sobre su participación, destruir evidencia, sería precisamente lo que lo destruiría. Durante 6 meses después del allanamiento de Watergate, Nixon y su círculo interno mantuvieron con éxito la narrativa de que la Casa Blanca no tenía conexión con el incidente. Los 5 hombres arrestados fueron presentados como operativos independientes. Dinero en efectivo fue entregado secretamente a sus abogados para asegurar su silencio. El FBI fue presionado para limitar su investigación. Y funcionó. Nixon ganó la reelección en noviembre de 1972 con una de las mayores victorias en la historia electoral estadounidense. 520 votos electorales contra 17 de McGovern. Parecía que Watergate había sido contenido exitosamente como un escándalo menor que el público había decidido ignorar. Pero lo que Nixon no sabía era que un juez federal estaba a punto de destruir todo el encubrimiento. El juez John Sirica, un juez de distrito conocido por su escepticismo hacia testimonios oficiales, presidió el juicio de los ladrones de Watergate en enero de 1973. Y Sirica no creyó nada de lo que escuchaba. Los acusados afirmaban haber actuado solos, pero sus patrones de comportamiento, su acceso a dinero sofisticado, todo sugería conexiones de nivel superior. Entonces, Sirica hizo algo extraordinario. Antes de sentenciarlos, les ofreció un trato. Dígame la verdad completa sobre quién ordenó esto, y consideraré clemencia. Mantengan el silencio y recibirán las sentencias máximas. El 23 de marzo de 1973, uno de los ladrones, James McCord, quebró. En una carta enviada directamente a Sirica, McCord reveló que el allanamiento de Watergate había sido orquestado por funcionarios de alto nivel de la campaña de reelección de Nixon, que había habido perjurio en el juicio, que había sido presión masiva sobre los acusados para permanecer silenciosos. La carta de McCord detonó una explosión que sacudiría todo Washington. 2 reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, habían estado investigando persistentemente conexiones Watergate durante meses. Ahora, con la confesión de McCord dándoles credibilidad, sus fuentes comenzaron a abrirse. O una fuente en particular, conocida solo como Garganta Profunda, proporcionó a Woodward orientación crítica. Sigan el dinero. Rastreen quién pagó por la operación. Rastreen dónde fue el dinero del encubrimiento. El dinero revelará la verdadera cadena de mando. Y cuando Woodward y Bernstein siguieron el dinero, conducía directamente a la Casa Blanca. Para abril de 1973, el escándalo Watergate había explotado más allá de cualquier posibilidad de contención. El Senado de Estados Unidos había establecido un comité selecto para investigar, presidido por el senador Sam Ervin de Carolina del Norte. Las audiencias serían transmitidas en vivo por televisión nacional. Nixon, viendo las paredes cerrándose,
Tomó una decisión desesperada: sacrificar a sus hombres más cercanos para salvarse a sí mismo. El 30 de abril de 1973, Nixon apareció en televisión nacional para anunciar las renuncias de su jefe de gabinete, H.R. Haldeman, su consejero doméstico, John Ehrlichman, y el fiscal general, Richard Kleindienst. También despidió a su consejero John Dean, quien había advertido a Nixon que había un cáncer creciendo en la presidencia. «Acepto la responsabilidad», declaró Nixon a la nación, su rostro sombrío bajo las luces de la cámara. «Pero quiero dejar absolutamente claro que no tuve conocimiento previo del allanamiento de Watergate y que no participé en ningún encubrimiento subsecuente. Era una mentira, y John Dean, furioso por haber sido convertido en chivo expiatorio, estaba a punto de demostrarlo. El 25 de junio de 1973, John Dean testificó ante el comité senatorial durante 5 días completos. Su testimonio fue devastador. Describió en detalle cómo Nixon había discutido personalmente el encubrimiento con él, cómo Nixon había aprobado el pago de dinero de silencio, cómo Nixon había ordenado específicamente que el FBI limitara su investigación. Pero había un problema: era la palabra de Dean contra la palabra del presidente. Sin evidencia corroborante, Nixon podría simplemente negar todo, y entonces ocurrió el momento que cambiaría todo. El 16 de julio de 1973, un asistente de la Casa Blanca relativamente oscuro llamado Alexander Butterfield testificó ante el comité senatorial, y en respuesta a una pregunta de rutina, Butterfield reveló algo que nadie fuera del círculo más interno de Nixon sabía. Había un sistema de grabación secreto en el Salón Oval que había estado grabando automáticamente cada conversación desde 1971. El silencio en la sala de audiencias fue absoluto. Los senadores se miraron entre sí, incrédulos. Cada conversación, grabada, incluyendo todas las discusiones sobre Watergate. El comité senatorial inmediatamente citó las cintas. El fiscal especial Archibald Cox, quien había sido designado para investigar Watergate independientemente, también citó las cintas. Nixon se negó a entregarlas. Argumentó que el privilegio ejecutivo le daba el derecho de mantener privadas las conversaciones presidenciales. Pero legalmente, el terreno era inestable. ¿Podía un presidente realmente esconderse detrás del privilegio ejecutivo cuando había evidencia potencial de actividad criminal? La batalla por las cintas se trasladaría a los tribunales, y mientras se desarrollaba, más revelaciones seguían saliendo. En octubre de 1973, el vicepresidente Spiro Agnew renunció después de que una investigación separada reveló que había aceptado sobornos tanto como gobernador de Maryland como vicepresidente. Nixon, necesitando desesperadamente restaurar credibilidad, nominó al respetado líder de la Cámara, Gerald Ford, como nuevo vicepresidente. Pero lo que nadie sabía entonces era que esta decisión garantizaría el eventual perdón de Nixon, porque Ford, elevado a la vicepresidencia por Nixon, pronto se convertiría en presidente, y tendría el poder de perdonar al hombre que lo había colocado en esa posición. El 20 de octubre de 1973, Richard Nixon tomó la decisión que convertiría la crisis de Watergate de un escándalo serio en una crisis constitucional total. El fiscal especial Archibald Cox había estado presionando incansablemente por las cintas, había rechazado compromisos que Nixon había ofrecido. Estaba, desde la perspectiva de Nixon, completamente fuera de control. Entonces, Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson que despidiera a Cox. Richardson se negó. El fiscal especial, argumentó, había sido designado para ser independiente precisamente para evitar interferencia política. Despedirlo socavaría todo el proceso investigativo. Nixon no cedió. «O lo despides o renuncias», le dijo a Richardson. Richardson eligió renunciar. Nixon entonces se volvió hacia el fiscal general adjunto William Ruckelshaus. «Despide a Cox». Ruckelshaus también se negó y renunció. Finalmente, Nixon encontró a alguien que obedecería. El solicitor general,
Robert Bork, quien como tercer en rango en el Departamento de Justicia, se convirtió en fiscal general interino y despidió a Cox. Los medios de comunicación inmediatamente lo etiquetaron como la masacre del sábado por la noche, y la reacción pública fue explosiva. Llamadas telefónicas y telegramas inundaron el Congreso exigiendo el juicio político de Nixon. Manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca. Incluso republicanos que habían defendido lealmente a Nixon comenzaron a distanciarse públicamente. Nixon, viendo que me había ido demasiado lejos, retrocedió. Acordó entregar algunas de las cintas citadas y permitir la designación de un nuevo fiscal especial, Leon Jaworski. Pero cuando las cintas fueron finalmente entregadas en noviembre de 1973, se descubrió que había una brecha crucial. Una sección de 18 minutos y medio había sido borrada de una conversación crítica entre Nixon y Haldeman, 3 días después del allanamiento de Watergate. La secretaria de Nixon, Rose Mary Woods, afirmó que había borrado accidentalmente la sección mientras transcribía. Demostró cómo podría haber sucedido, estirándose torpemente para alcanzar el pedal del grabador mientras respondía el teléfono. Nadie le creyó. Expertos forenses determinaron que el borrado había requerido al menos 5 operaciones manuales separadas. No fue un accidente. Fue destrucción deliberada de evidencia. Para finales de 1973, la presidencia de Nixon estaba en caída libre. Su índice de aprobación había caído a 27%. Los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso y estaban discutiendo abiertamente juicio político. La economía estaba luchando con inflación e interrupciones de suministro de petróleo de la crisis del petróleo árabe. Nixon, sitiado, tomó medidas desesperadas para restaurar su imagen. El 17 de noviembre de 1973, Nixon apareció en una conferencia de prensa televisada ante 400 editores de periódicos en Orlando, Florida, y en respuesta a una pregunta sobre su honestidad personal, Nixon pronunció las palabras que lo definirían para siempre. La gente tiene que saber si su presidente es un delincuente o no. Bueno, no soy un delincuente. He ganado todo lo que tengo. Fue un momento extraordinario. Un presidente de Estados Unidos, reducido a afirmar públicamente que no era un criminal. Y la forma en que lo dijo, defensivo, casi suplicante, solo profundizó la impresión de culpabilidad. Pero Nixon todavía creía que podía sobrevivir. Creía que si simplemente se aferraba lo suficiente, si seguía luchando, eventualmente la tormenta pasaría. Estaba profundamente equivocado. En febrero de 1974, la Cámara de Representantes votó formalmente para otorgar al Comité Judicial autoridad para investigar si había motivos para el juicio político del presidente. Era la primera vez desde Andrew Johnson en 1868 que un presidente enfrentaba procedimientos formales de juicio político. Y en marzo de 1974, un gran jurado en Washington, D.C. indició a 7 antiguos asistentes de Nixon por conspiración, obstrucción de justicia y perjurio en relación con Watergate. El gran jurado nombró secretamente a Nixon como conspirador no acusado, básicamente declarando que creían que el presidente había cometido crímenes, pero reconociendo que un presidente en ejercicio no podía ser acusado. Las paredes se estaban cerrando, y lo que Nixon no sabía era que las cintas que había luchado tan desesperadamente por ocultar contenían evidencia directa, indiscutible de su participación en el encubrimiento. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión en United States versus Nixon. Por un voto unánime de 8-0, el juez Rehnquist se había recusado debido a conexiones previas con la administración Nixon. La Corte ordenó a Nixon entregar 64 cintas adicionales al fiscal especial Jaworski. Nixon sabía que estaba terminado, porque sabía exactamente qué contenían esas cintas. El 5 de agosto de 1974, Nixon autorizó la publicación de transcripciones de las cintas. Entre ellas estaba una grabación del 23 de junio de 1972, apenas 6 días después del allanamiento de Watergate.
En esa cinta, Nixon y Haldeman discutían explícitamente cómo usar la CIA para bloquear la investigación del FBI sobre Watergate. Nixon ordenaba específicamente a Haldeman que dijera al FBI que detuvieran su investigación porque podría exponer operaciones de seguridad nacional sensibles. Era evidencia directa, indiscutible de obstrucción de justicia, la pistola humeante que los investigadores habían estado buscando durante 2 años. Incluso los defensores más leales de Nixon en el Congreso reconocieron que el juicio político ahora era inevitable. El líder republicano del Senado, Barry Goldwater, visitó la Casa Blanca el 7 de agosto para darle a Nixon la noticia brutal. No tenía más de 15 votos en el Senado. Sería destituido si procedía con un juicio. Nixon finalmente aceptó lo inevitable. Renunciaría. Pero lo que sucedió en las horas antes de esa histórica transmisión reveló a un hombre completamente diferente del estadista resignado que la nación vería en televisión. Según múltiples testigos presenciales, incluyendo al jefe de gabinete Alexander Haig y al consejero de prensa Ron Ziegler, Nixon estaba en un estado cercano al colapso emocional el 8 de agosto de 1974. A las 7:30 de la noche, aproximadamente 90 minutos antes de su transmisión de renuncia programada, Nixon convocó a su personal senior al Salón Oval. Había estado bebiendo whisky. Sus ojos estaban rojos. Sus manos temblaban visiblemente. 30 años, comenzó Nixon, su voz llena de amargura. 30 años he servido a este país. Luché contra los comunistas cuando todos los demás estaban siendo suaves. Abrí China, terminé la guerra de Vietnam, y esto es como me pagan. Golpeó su escritorio, tan fuerte que una lámpara cayó. Nadie en la sala se movió para levantarla. ¿Saben qué es lo más gracioso?, continuó Nixon. Todos lo hacen. Johnson lo hizo. Kennedy lo hizo. Roosevelt tenía el maldito FBI espiando a todos. Pero me eligieron a mí para destruir, porque nunca me quisieron. Los periodistas, los intelectuales, la élite de la costa este, nunca pensaron que pertenecía aquí. Hizo una pausa, luego pronunció las palabras que ninguna cinta oficial registraría jamás. No soy un maldito criminal. Hice lo que tenía que hacer para proteger este país. Hice lo que cualquier presidente haría si tuviera el coraje. Pero ellos son cobardes. Todos ellos. Y yo soy el único lo suficientemente hombre para admitir que hicimos lo necesario. Ron Ziegler, según su relato posterior, intentó intervenir suavemente. Señor presidente, necesitamos prepararnos para la transmisión. Nixon lo cortó. La transmisión es lo que te preocupa, no el hecho de que estamos presenciando un golpe de Estado, que los medios de comunicación y el Congreso han anulado la voluntad de 47 millones de estadounidenses que votaron por mí. Fue Alexander Haig quien finalmente logró calmar a Nixon. Habló en voz baja, recordándole a Nixon su responsabilidad histórica, recordándole que cómo manejara esta renuncia definiría su legado tanto como cualquier cosa que hubiera logrado. Nixon escuchó, gradualmente recuperando su compostura. Se vertió otro trago de whisky, lo bebió de un solo trago, luego se alisó el cabello. Está bien, dijo finalmente. Hagamos esto correctamente. Les daré su maldita renuncia presidencial. Pero recuerden todos ustedes, yo no caí. Fui empujado. Y algún día, la historia juzgará quién estaba realmente equivocado aquí. A las 9:01 de la noche, un Richard Nixon completamente compuesto apareció en televisión. Hablaba con calma, incluso con dignidad. Reconocía errores de juicio, pero nunca admitía crímenes. Hablaba sobre dejar el cargo en el interés de Estados Unidos. Era una actuación magistral de un político maestro. Nadie viendo la transmisión habría adivinado que 30 minutos antes, ese mismo hombre había estado golpeando su escritorio, gritando sobre golpes de Estado y medios de comunicación conspiradores. Pero las personas en esa sala nunca olvidaron. Habían visto al verdadero Richard Nixon, no el estadista, no el diplomático, el hombre paranoico, amargado,
convencido hasta el final de que era víctima en lugar de perpetrador. A las 11:35 de la mañana del 9 de agosto de 1974, Richard Nixon abordó el helicóptero Marine One por última vez como presidente. Saludó a la multitud reunida, hizo su icónico gesto de victoria con ambas manos y desapareció en el cielo sobre Washington. A las 12:03 de la tarde, Gerald Ford prestó juramento como el 38º presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en el único hombre en servir como presidente sin haber sido elegido para ese cargo o para la vicepresidencia. El 8 de septiembre de 1974, apenas un mes después de la renuncia de Nixon, Ford concedió un perdón completo, libre y absoluto a Richard Nixon por cualquier crimen que pudiera haber cometido mientras era presidente. La reacción pública fue feroz. El índice de aprobación de Ford cayó 21 puntos instantáneamente. Muchos estadounidenses sintieron que me habían sido engañados, que Nixon había escapado de la justicia a través de conexiones políticas. Pero Ford defendió su decisión. Argumentó que un juicio prolongado de Nixon habría dividido al país durante años, que Estados Unidos necesitaba sanar y seguir adelante. Nixon vivió otros 20 años, muriendo el 22 de abril de 1994 a los 81 años. Pasó esos años escribiendo memorias, dando conferencias sobre política exterior, intentando rehabilitar su legado. Pero nunca, en todos esos años, admitió realmente culpabilidad por Watergate, admitió errores de juicio, admitió haber decepcionado al pueblo estadounidense. Pero nunca dijo las palabras simples: cometí un crimen, obstruí la justicia, mentí. Porque para Richard Nixon, admitir culpabilidad habría sido admitir que había sido moralmente inferior a los presidentes que lo precedieron. Y Nixon nunca podría aceptar eso. En su mente, hasta el final, no había hecho nada que otros presidentes no hubieran hecho. Simplemente había sido atrapado. La caída de Richard Nixon sigue siendo la crisis constitucional más significativa en la historia estadounidense moderna. Reveló que ningún presidente está por encima de la ley. Demostró que las instituciones estadounidenses, el Congreso, los tribunales, la prensa libre, podían responsabilizar incluso al líder más poderoso. Pero también reveló algo más oscuro: cuán fácilmente el poder puede corromper. Cómo la paranoia puede transformar la legítima preocupación por la seguridad en tiranía sistemática, y cómo el encubrimiento casi siempre es peor que el crimen original. Las palabras privadas de Nixon el 8 de agosto de 1974, su amarga insistencia en que era víctima en lugar de perpetrador, revelan la tragedia central de su caída. Un hombre de considerable talento político, que había logrado apertura histórica con China, negociaciones de control de armas con la Unión Soviética. Reducido a un presidente renunciado no por sus logros, sino por su paranoia y su negativa a admitir errores. ¿Crees que Nixon fue tratado injustamente, como él afirmó hasta su muerte? ¿O recibió exactamente lo que merecía por violar su juramento constitucional? ¿Y qué nos dice Watergate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles, entre lealtad presidencial y rendición de cuentas legal? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias sobre los momentos que definieron la historia política moderna. La renuncia de Nixon no fue simplemente sobre un presidente caído. Fue sobre si Estados Unidos seguiría siendo una nación de leyes o una nación de hombres. Gracias por acompañarme en esta exploración de lo que Richard Nixon realmente dijo cuando renunció en 1974. Recuerda, la historia que vemos en televisión es solo una fracción de la verdad. Las palabras reales, las pronunciadas en privado cuando las cámaras están apagadas, a menudo cuentan una historia completamente diferente. Nos vemos en el próximo video.